Somos la comunidad más grande de recursos humanos, con un alcance de más de 150.000 personas. Nos encontramos presentes en todas las regiones y en más de 20 países, con más de 200 beneficios para toda la comunidad. Nuestro propósito se basa en compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas, donde el amor por las personas, la colaboración, la inclusión, el aprendizaje continuo, el respeto y el desarrollo sustentable en las prácticas de nuestra comunidad son los valores que nos han permitido ser quienes somos en este momento. Beneficios laborales permite dar respuestas a preguntas como ¿cuáles son los nuevos beneficios que se están implementando en el mercado? ¿Qué tan flexibles están siendo las otras compañías con el trabajo remoto? ¿Podrían los trabajadores desplazarse a otra ciudad? ¿Mi política está alineada a la práctica de mercado? Conoce los contenidos del estudio. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando tus jefes son inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce tu talento? ¿Cuando los beneficios son para tu empresa o cuando son para ti? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa la gestiona y así mejorar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. ¿Te gustaría que tu empresa creciera a través del juego? ¡A nosotros sí! En Sagua somos un software de incentivos y reconocimiento. Funcionamos con la gamificación, o sea, tu equipo tiene objetivos, alcanza sus metas, sube de categoría, se capacita. Suma reconocimientos, fama y gloria, jugando y mejorando. Metas cumplidas, puntos recibidos, premios obtenidos. Cumple tus objetivos y motiva a tu equipo con un software único en Latinoamérica. ¿Te animas? Sagua, tecnología, data y gamificación. Si ya tienes un super ERP y ya usas o piensas usar Book, imagina tenerlos integrados, operando como si fueran uno. Eso es Gintegra. Hace más simple lo eficiente. Intégrate ahora. Hola, mi nombre es Carlos Manríquez, fundador de Codify. Bienvenidos al Congreso de Compensaciones y quiero presentarles a Luis Ceballos. Él es speaker internacional, consultor y docente universitario. Él ha fundado una empresa que se llama Tipi Group, en que da servicios a nivel de Latinoamérica a distintas empresas y ha sido reconocido por
GoIntegro como uno de los mayores influencers de recursos humanos para Perú. Le damos la bienvenida a este congreso. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Es un placer poder acompañarlos el día de hoy en este tan magnífico evento y gracias a la Red de Recursos Humanos por el despliegue en todo ello. Bueno, mi nombre es Luis Ceballos y voy a compartir un caso práctico, tal vez un par, en recursos humanos. ¿Cuál es el impacto económico y cómo nosotros lo podemos medir en un área tan sensible, en un área tan compleja como tal, donde tal vez, probablemente, el hecho de poder medir indicadores económicos financieros son un tanto difíciles porque tenemos que correlacionar diversas variables y en muchas situaciones variables que son muy soft, como comunicación, liderazgo, empatía, resiliencia, dentro de lo que es bienestar, etcétera. Así que bueno, sin más, adelante. Acerca del ROI. ¿El ROI cambia? ¿La fórmula cambia cuando estamos hablando de gestión de personas? No. Definitivamente la fórmula del ROI sigue aplicando, sea en áreas de marketing, sea en áreas de logística o sea en áreas de gestión de personas. El ROI básicamente se obtiene de la siguiente forma. Es poder hacer una resta entre lo que ingresa y el monto de inversión y para poder sacar un resultado, un porcentual, necesitamos poder dividirlo sobre la inversión y multiplicarlo por 100. Entonces, en ese sentido, la fórmula del ROI es la misma que se aplica en cualquiera de las áreas que está en nuestra organización, en cualquiera de los procesos que nosotros tenemos. Básicamente, para el ROI es poder identificar de dónde deviene el ingreso, dónde se gastó o cuál fue el coste, para que nosotros podamos saber cuál es ese equilibrio. Entonces, como se ve en pantalla, es básicamente ganancia menos el coste de la inversión sobre el coste de la inversión y lo multiplicamos por 100 para poder sacar un porcentaje. Entonces, en ese sentido, si tenemos un porcentaje que es en positivo, estaremos teniendo un ROI positivo, valga la redundancia, es decir, hay un retorno de la inversión, no hay una pérdida. Si nosotros quedamos en cero, entonces el total de lo que ingresó es igual a lo que se gastó. Entonces, en ese sentido estaríamos hablando de un punto de equilibrio. Y si nos sale en rojo o en negativo, bueno, en todo caso estaríamos en pérdida. Bien, pero la fórmula sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que sucede en todo caso dentro del área de recursos humanos? Lo que sucede es de que si es que el ingreso fuese igual al egreso, estaríamos en un punto de equilibrio y esto no es justificado. Entonces, ¿a qué me refiero con ello de que no es justificado a pesar de que estemos en cero? Significará de que la inversión económica no resultó en una modificación del comportamiento de las personas dentro de una organización, porque se sigue teniendo cero. Es decir, lo que se destinó para alguna acción concreta, algún programa, algún proyecto para gestión de personas, por ejemplo, un Employee Journey Map, poder desarrollarlo, actualizarlo o implementar alguna nueva tecnología, al final dio como resultado el mismo costo. Es decir, lo que ingresó queda igual que lo que se gastó. Entonces, en ese sentido, a nivel económico financiero, estamos en un punto de equilibrio, cero. A nivel de comportamiento, significa en todo caso de que ese proyecto, ese programa, esa planificación, esa herramienta, esa metodología, esa tecnología como tal, dio resultado cero. Es decir, se presenta el mismo comportamiento en las personas. Entonces, en ese sentido, un punto de equilibrio puede ser bueno para algunas circunstancias económicas financieras, pero no para el comportamiento de las personas en las organizaciones, porque quiere decir que del punto cero no hemos avanzado, no hemos retrocedido, seguimos en nuestra misma zona de confort, seguimos en un status quo. La dificultad de poder medir el ROI pasa por lo siguiente. ¿Cómo nosotros probamos en todo caso que el ingreso que deviene de todas estas acciones concretas son relacionados a la gestión de personas? ¿Cómo podemos probar que existe una relación significativa entre las variables como clima laboral, como menciona en la pantalla, ¿no? Los planes de desarrollo, la motivación del personal, etcétera, con el beneficio económico para el negocio? Es más sencillo poder identificar y tener una trazabilidad de dónde se gastó, pero es más complejo poder saber cómo se produjo
un incremento económico o cómo se produjeron beneficios económicos, cómo se produjo el ingreso económico de lo que nosotros estamos realizando. Un ejemplo para poder identificar claramente esto es, en marketing probablemente sea más sencillo identificar qué es lo que se gastó, cuál es el monto. Entonces, nosotros tenemos que para una campaña publicitaria hemos destinado $9,000, por ejemplo. Ok, está bien identificado. La inversión fue de $9,000 para una campaña publicitaria. Perfecto. ¿Cómo identificamos los ingresos? Podrían ser en todo caso esta campaña publicitaria generó 1,000 leads. Estos leads se volvieron finalmente en clientes y los clientes que nos compraron generaron ingresos sobre los $19,000. Entonces, en ese sentido, tenemos $19,000 de ingreso, $9,000 de inversión. Entonces, 19 menos 9 nos queda en todo caso $10,000. Es trazable de dónde vino el dinero, cómo se fue el dinero en todo caso invertido y a través de qué acciones concretas devienen estos nuevos leads. Los podemos identificar por cuestionarios o por escalas, etcétera. Y podemos saber, mira, los leads llegaron por tal plataforma, por un mailing o en todo caso llegaron por social media, etcétera. Tal vez para otras áreas, para otros procesos es menos complicado poder identificar de dónde vienen los ingresos. Sin embargo, para áreas de gestión de personas, sí, probablemente sea sencillo identificar dónde surgió el gasto o en todo caso la inversión. Entonces dijeron, la gerencia nos aprobó para el proyecto de implementar una nueva plataforma en la gestión de personas alrededor de $18,000. Sabemos cuál es el monto con el que partimos para poder invertirlo. Tenemos bien presente esa variable, $18,000 destinados para un proyecto. Perfecto, pero ¿cuál es esa repercusión? Entonces puede ser que nosotros hemos adoptado alguna plataforma para toda nuestra planilla o plantilla de trabajo y en ese sentido ahora las boletas o la gestión de compensación y beneficios para nuestros colaboradores está debidamente automatizada. Nuestros colaboradores pueden solicitar un adelanto de sueldo, un adelanto de vacaciones, etc. Perfecto. Sabemos para qué hemos destinado ese dinero. Pero, ¿qué es lo que ocasiona finalmente ese dinero? ¿Por qué? Porque en algún momento la dirección o gerencia de personas habrá mencionado, necesitamos implementar esta plataforma para reducir costes, porque si lo hacemos manualmente o tradicionalmente, ocasionamos tal. ¿Se podrá medir? Bueno, para ciertos procesos podrá ser un poco más sencillo medir qué es lo que gasté y qué es lo que devino a través de esa inversión. ¿Por qué? Porque lo ejecuté un proyecto, ejecuté tal acción concreta, etc. Por ejemplo, para poder identificar la inversión en áreas de selección, de recruitment, es un tanto más sencillo entre comillas. ¿Por qué? Porque podemos saber, hemos destinado $2,000 para hacer un proceso de reclutamiento. Estos $2,000 los hemos repartido en dos plataformas. Una plataforma LinkedIn, otra plataforma, no sé, nuestra propia página web, nuestra ERP, etc. Me estoy inventando datos. Pero sabemos y tenemos identificado a dónde hemos destinado este recurso. $1,000 para una plataforma, $1,000 para otra. Perfecto. De ese monto que nosotros hemos destinado, por LinkedIn nos llegaron 30 CVs, sin embargo, por la otra plataforma nos llegaron 20 currículums. Podríamos tener una primera aproximación para saber qué plataforma genera más leads en relación a currículums. Pero eso vendría a ser cantidad. Si profundizamos aún más dentro de esta variable, podríamos identificar la calidad de estos canales por donde hemos lanzado la convocatoria. Entonces seguimos teniendo trazabilidad e identificamos que de los 30 currículums que nos llegaron por LinkedIn, finalmente 5 tuvieron la entrevista. En cambio, de la otra plataforma, que a pesar que solo nos llegó 20 currículums, 10 finalmente pasaron a las entrevistas. Y así sucesivamente podríamos disgregar esa variable para saber qué pasó con esos $2,000. Finalmente, después de 12 meses, podemos decir, la segunda plataforma, que solo en principio nos dio 20 CVs, implicó de que 5 personas hayan firmado su contrato
y de esas 5, 4 permanecen el primer año. Sin embargo, de la otra plataforma, solo firmaron 2 el contrato y las 2 personas ya no permanecen con nosotros. Y así sucesivamente podríamos disgregar más puntos, más subvariables, más subdimensiones como tal. Podríamos utilizar People Analytics, etcétera. Podríamos trazabilizar dónde quedaron esos $2.000 y cuál fue el impacto que se tuvo. Sin embargo, ¿cómo podríamos hacer en todo caso para áreas de bienestar? Para áreas de bienestar donde probablemente son habilidades transversales, perfiles más versátiles, donde se habla sobre felicidad organizacional, cómo medir la felicidad, etcétera. Necesitaríamos implementar una buena medición y cómo la felicidad finalmente impacta en la compensación y beneficios o compensación total de nuestros colaboradores, etcétera. Es ahí donde nosotros empezamos a hablar no solo de utilizar una fórmula, sino de poder utilizar herramientas o dashboards y metodologías que nos acompañen para que esta fórmula realmente haya identificado dónde devienen los gastos y de dónde devienen los ingresos. Estaríamos hablando de Power BI, de R o de un Excel, etcétera. Entonces, es ahí donde la compensación y beneficios nos puede hablar de poder utilizar una fórmula, pero esta fórmula a su vez de utilizar metodologías y herramientas para poder darle forma y poder darle sustento dónde está el gasto, dónde está, o en todo caso, la inversión y dónde están los ingresos que devienen de una acción en particular tomada en nuestra organización. Entonces, vamos a tener un caso para poder esclarecer tal vez un poco más de este tema. Hablar de ROI en recursos humanos es sumamente amplio, pero esta es una primera aproximación de que la importancia del ROI no es simplemente en el uso de la fórmula, sino de poder identificar cómo llegan los ingresos. Entonces, en una empresa de 150 colaboradores tenemos una tasa de rotación anual del 15%. Por lo tanto, en promedio se desvinculan al año 22 administrativos, de los cuales 11 es rotación esperada y los otros 11 nosotros deseamos poder retenerlos, poder gestionar su talento y que finalmente puedan quedarse en la organización. Es decir, de esta tasa de rotación sabemos de que 11 por condiciones naturales o situaciones naturales van a cesar de nuestra organización, pero otros 11 quisiéramos tenerlos en nuestra organización. Es decir, este 15% de rotación anual quisiéramos disminuirlo. Aquí un par de datos simplemente como ejemplo. Salario por colaborador, $800 y una curva de aprendizaje promedio 3 meses. He aquí donde hay un punto importante. La organización puede tener bien definido este punto, ¿no? ¿Cuál es el salario? Porque esto es un dato duro. Sin embargo, ¿cómo podríamos identificar curva de aprendizaje? Lo que primero necesitaríamos en la gestión de personas para poder aplicar el ROI es saber identificar cómo va el egreso. Entonces el egreso no simplemente es por una cuestión de salario, sino es en cuánto tiempo se puede adaptar, etc. En este caso, esta organización utilizó correlacionar variable salario por cuánto tiempo se demora una persona en adaptarse a su puesto de trabajo. La organización identificó que hay una curva de aprendizaje promedio de 3 meses. ¿Esto a qué se refiere? La organización ha identificado que durante los primeros 90 días la persona no tiene un nivel óptimo de desempeño. Se tiene concebido ello. ¿Por qué? Porque este administrativo se va adaptando a sus nuevas funciones, a su nuevo entorno cultural, etc. Entonces, bajo esta circunstancia, se espera un reporte de productividad menos del promedio esperado como tal durante estos primeros 3 meses. Por lo tanto, la organización considera, si tú te vas antes del primer año, sabemos que 3 meses se han ido al agua, por así decirlo, porque era un mes, en otras palabras, por mencionarlo así, que podría ser de entrenamiento y de adhesión al puesto como tal. Entonces, en ese sentido, la organización considera 3 meses es un periodo no solo de prueba, sino también de pérdida si es que la persona se va antes de los 12 meses como tal. ¿Por qué? Porque tendríamos que contratar una nueva persona o a más personas y estas nuevas personas también tendrían que adaptarse a sus puestos de trabajo, una nueva curva de aprendizaje para cada quien que se va sumando. Entonces tenemos el dato. El colaborador tiene un salario mensual de $800, su curva de aprendizaje es de 3 meses. En ese sentido hemos podido identificar dónde está el coste. La organización decide realizar
un programa, un Journey, decide actualizar el Journey Map de todos sus colaboradores como tal, y para ello destina un presupuesto de $5.000. Entonces, tenemos aquí un presupuesto de inversión de la organización. ¿Qué es lo que va a pasar con toda esta información? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Si nosotros tenemos en consideración la pérdida de cada colaborador, significaría en todo caso de que el salario, que era $800 por su curva de aprendizaje 3 meses, significa que hay $2.400 por persona que se podría en todo caso recuperar. Entonces hemos implementado una estrategia, un journey, con un presupuesto de $5.000. Esto vendría a ser de inversión para poder mitigar la rotación. Finalmente, logramos que 7 personas se quedaran y 4 se marcharan. Aparte de las 11 que ya se sabe de que hay un cese natural, una desvinculación natural como tal. Entonces, de las 11 personas que nosotros queríamos que se queden, finalmente 7 lo hacen. 4 se marcharon. Entonces, para poder sacar o estimar la ganancia, sabemos, salario de 7 personas por su curva de aprendizaje, que fue 2.400, nos genera que hemos generado un ahorro de $16.800 para la organización. Visto de esta manera, sería $16.800 menos los $5.000 de inversión sobre el coste de la inversión, finalmente nos da un 236% de retorno de inversión. Es decir, ¿los $5.000 valieron la pena? Efectivamente, sí. Entonces, por cada dólar invertido, de estos $5.000, hemos tenido un retorno de $2,36. Esto quiere decir de que la acción que nosotros destinamos tuvo un efecto. Sin embargo, sería importante en áreas de recursos humanos, y para ello nos ayuda Big Data, nos ayuda tener algoritmos, etcétera, para poder profundizar en este fenómeno que es el comportamiento de las personas. Necesitaríamos identificar si efectivamente estas 7 personas se han quedado por el programa que hemos diseñado. ¿Qué pasa si de estas 7 personas 5 efectivamente se quedaron por el programa? Necesitaríamos hacer cuestionarios, escalas, trazabilizar en tiempo real, etc. ¿Y qué tal las otras 2 personas? Se quedaron por otras razones, por otros motivos, en el sentido de que ya iban a renunciar, tenían un puesto de trabajo en otra organización y finalmente se cayó ese contrato laboral. Y de la otra persona que finalmente no encontró una mejor oferta, pero sí tenía las ansias de poder salir de la organización. En ese sentido, volvemos a la importancia de que el ROI en la gestión de personas es muy importante en el sentido de poder identificar de dónde está la ganancia. La ganancia pudo estar tal vez no por implementar un Journey Map, tal vez pudo ser porque de pronto a una de las personas se le aumentó el salario, o de pronto a otra de las personas se le dio vacaciones, etc. He ahí donde está la importancia. El ROI va más allá de solo utilizar una fórmula. El ROI va de poder correlacionar variables en la gestión de personas. Entonces, para finalizar, ¿es importante el ROI? Efectivamente, nos permite entender cuál es el beneficio económico, financiero que obtiene nuestra organización al invertir en nuestras personas. Esto es la manera probablemente más sensata de poder demostrar cómo impacta nuestra gestión en una organización a nivel numérico. Es ahí donde nosotros recordamos que el dato mata relato, o en todo caso, información mata opinión. El ROI nos hace recordar lo siguiente: dejar de ser empíricos y pasar a tener una cultura bajo la evidencia. Claro, en este caso bajo los números, pero estamos correlacionando no solo cuantitativamente fenómenos variables, sino cualitativamente, y las estamos explicando de forma concreta, clara y concisa, principalmente de forma medible. Lo que no se mide no se puede mejorar. Sí hay una limitación. Comprender lo financiero no es lo complejo, no es lo difícil, sino poder acceder a dicha información en primera instancia, además de poder comprender las variables que intervienen en el funcionamiento de las personas.
Esta es una aproximación de cómo el ROI efectivamente tiene la misma fórmula para áreas de gestión de personas, pero cómo nosotros necesitamos identificar información. El mensaje es dejar de ser empíricos y pasar a tener una cultura bajo la evidencia, donde podamos medir, donde podamos optimizar, donde podamos humanizar. Mi nombre es Luis Ceballos, ha sido un placer poder acompañarlos en este espacio. Si se presenta alguna duda, alguna consulta, alguna conversación, los invito a conectar. Gracias, Carlos, por la moderación, por el acompañamiento y también muchas gracias a la Red de Recursos Humanos, a todo el equipo que hace posible este evento. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Somos la comunidad más grande de recursos humanos, con un alcance de más de 150.000 personas. Nos encontramos presentes en todas las regiones y en más de 20 países, con más de 200 beneficios para toda la comunidad. Nuestro propósito se basa en compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas, donde el amor por las personas, la colaboración, la inclusión, el aprendizaje continuo, el respeto y el desarrollo sustentable en las prácticas de nuestra comunidad son los valores que nos han permitido ser quienes somos en este momento. Beneficios laborales permite dar respuestas a preguntas como ¿cuáles son los nuevos beneficios que se están implementando en el mercado? ¿Qué tan flexibles están siendo las otras compañías con el trabajo remoto? ¿Podrían los trabajadores desplazarse a otra ciudad? ¿Mi política está alineada a la práctica de mercado? Conoce los contenidos del estudio. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando tus jefes son inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce tu talento? ¿Cuando los beneficios son para tu empresa o cuando son para ti? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa la gestiona y así mejorar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. ¿Te gustaría que tu empresa creciera a través del juego? A nosotros sí. En Sagua somos un software de incentivos y reconocimiento. Funcionamos con la gamificación, o sea, tu equipo tiene objetivos, alcanza sus metas, sube de categoría, se capacita. Suma reconocimientos, fama y gloria, jugando y mejorando. Metas cumplidas, puntos recibidos, premios obtenidos. Cumple tus objetivos y motiva a tu equipo con un software único en Latinoamérica. ¿Te animas? Sagua, tecnología, data y gamificación. Si ya tienes un super ERP y ya usas o piensas usar Book, imagina tenerlos integrados, operando como si fueran uno. Eso es Gintegra. Hace más simple lo eficiente. Intégrate ahora.